Deseo morir a todo lo que no es Jesús y amar únicamente al mismo Jesús. Deseo amar sin medida tan solo al Señor y anhelo amarle por siempre y sin limitación. Estando el deseo que desearía que mi espíritu se convirtiera en anhelo. Si fuera posible, mi alma en deseo, mi corazón en suspiro y mi vida en ansia por él. Y estando el deseo que desearía que mi espíritu se convirtiera en anhelo. Si fuera posible, mi alma en deseo, mi corazón en suspiro y mi vida en ansia por él. Y mi vida en ansia por él. Emprendemos este ejercicio de la lección divina como preparación a la liturgia de la palabra del domingo entrante, 11 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario. Todo el mundo tiene Biblia y todo lo demás, importantísimo, claro. Porque ir a un ejercicio de lección divina sin Biblia es como ir a jugar partida de fútbol sin balón, ¿no? Como hacer sancocho de gallina sin la gallina. Bien, entonces empecemos. El Señor nos habla, dispongámonos a escuchar. Pidamos al Espíritu de Dios que nos dé la docilidad para escuchar la palabra y que nos dé la fortaleza para aceptarla y cumplirla, para vivir muy profundamente todo lo que tenemos que vivir con nuestro ejercicio de la vida cristiana. Empezamos, como siempre, haciendo en primer lugar unas lecturas, buscando una línea de conducta, una línea que atraviese las lecturas y haciendo algún comentario. La primera parte, para los que se inician por primera vez en este ejercicio, aquí, consiste en leer el texto, en entenderlo, en preguntarse aquellas cosas que no entendemos. No es un comentario, es simplemente entender el texto. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría, en el capítulo 18, los versículos 6 a 9. Ese libro de la sabiduría es el último texto del Antiguo Testamento en el tiempo. Se escribió unos pocos años antes de Cristo, allá en Egipto, muy probablemente en la ciudad de Alejandría. Está escrito en griego, no es un texto hebreo, no es un texto arameo, es un texto griego. Tiene toda esa elegancia, diríamos, de la cultura griega. Y es un repaso
Es el libro de la sabiduría, de la historia de la salvación, contemplada precisamente desde la sabiduría, desde ese sabor divino que tienen las cosas. La palabra sabiduría viene de sabor, eso que sabe a Dios, su palabra, la manera de entender esa palabra conforme al designio divino. ¿Qué nos dice esa palabra? ¿Cómo la saboreamos? ¿Cómo la entendemos? Hagamos la lectura. Uno de ustedes hace la lectura. Aquella noche les fue anunciada de antemano a nuestros antepasados, para que sabiendo bien en qué juramento habían confiado, se sintieran seguros. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos. Pues con el castigo de nuestros adversarios nos glorificaste a nosotros, llamándonos a ti. Los piadosos descendientes de los justos habían ofrecido sacrificios en secreto y unánimes establecieron este pacto divino, que tus fieles compartirían igualmente bienes y peligros, después de haber cantado las alabanzas de los antepasados. Bien. Es un texto un poco misterioso, ¿no les parece? ¿De qué habla? ¿Cuál es esa noche? Etcétera. Preguntas que nos hacemos para la inteligencia del texto. Ustedes observan que no se habla del Cordero y estamos en la Pascua. Se habla de sacrificios, pero no del Cordero. Se habla de una expectativa, de un pueblo que espera la liberación. Se asumen compromisos, se comprometieron a cumplir la ley divina, a compartir ventajas y peligros. Se habla por consiguiente de una solidaridad de pueblo allí. Estamos en ese pueblo del Antiguo Testamento. Como les digo, esa es una mirada que un autor, un sabio, hace mucho después. Es esa mirada de los acontecimientos que se vivieron en la Pascua, en la noche del Éxodo, cuando se sacrificó el Cordero Pascual, cuando el pueblo, embestido de caminantes, salieron todos después de comer el Cordero hacia la libertad. De eso se habla allí. ¿Habrá alguna pregunta para hacer? Fíjense bien que es toda una liturgia lo que dice al final. Desde entonces, recordando a nuestros padres, te entonaron himnos. Es una liturgia lo que se está viviendo, la manera como se vive a lo largo de tanto tiempo, por consiguiente también. Bien, dejemos esa lectura ahí, volvemos otra vez sobre ella. Vamos a leer la carta a los Hebreos, el capítulo 11, los versículos 1 y 2, 3, y luego el 8 al 19, creo que está muy difícil de leer. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara,
cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios: Isaac continuará su descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Bien, tenemos otro texto especial tomado de lo que se llama la Carta a los Hebreos, igualmente un texto griego, de un exquisito griego también, de mucha elegancia, que se llama Carta a Hebreos, pero que no parece ser una carta. No tiene destinatarios, no tiene estilo de carta, más parece una homilía larga para toda una comunidad cristiana. Está dirigida sobre todo a esa iglesia griega que pasó llegando a Jesucristo, y es una lectura que se hace igualmente a todo lo largo de ese texto de la Carta de Hebreos, sobre todo del oficio sacerdotal de Cristo, del sacerdocio cristiano. Es un texto sumamente importante para nosotros, bajo ese punto de vista. Bien, ¿alguna pregunta sobre eso? Al final del texto, padre, cuando hablábamos en el retiro de Abraham, de la fe de Abraham, usted nos decía que cuando él regresó con sus criados, no dice que volvió con... Que volvió solo, o sea... Volvió solo, sí. Volvió solo. Y acá dice que volvió a recibir a su hijo en una especie de presagio. Sí, el texto no habla de Isaac, que regresó con Isaac, que regresó. Pero, y claro está que se supone que regresó con Isaac, porque Isaac no murió. Eso es claro en el texto. Es decir, esa omisión no significa que Isaac no volvió. Ahí la persona central no es Isaac, sino Abraham. Y por consiguiente él regresa a la casa. Pero seguramente regresó Isaac, tanto más que en el libro del Génesis Isaac va a continuar la obra de Abraham. Esto es, si Isaac hubiera muerto, en la Biblia la parte de Abraham terminaría allí. No tendría por qué era el heredero de la promesa. Es decir, el hecho de que no se miente a Isaac no significa que él no regresó. Él no lo sacrificó físicamente, pero lo sacrificó seguramente. Lo sacrificó en su corazón, entregado. Ese es un texto sumamente bello. Y entonces, ¿habrá alguna otra cosa? Bien, como les decía, ese texto de los Hebreos es muy hermoso. Un texto difícil, un escrito llamado así. Bien, y entonces viene la lectura del Evangelio, luego regresamos sobre las lecturas. Está tomado de San Lucas en el capítulo 12,
los versículos 32 y siguientes. No olvidemos el contexto en que está ese capítulo 2. Para ustedes, los antiguos, para los nuevos igualmente, los evangelios llamados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tienen un esquema muy propio que hay que tenerlo muy en cuenta porque es importantísimo para la lectura del Evangelio. Ese esquema geográfico, que así se llama, la primera parte de esos 3 evangelios sucede en Galilea. Segunda parte, Jesús hace un viaje de Galilea hacia Judea, que está en el sur, Galilea en el norte del mapa. Allí, durante ese viaje, que sobre todo San Lucas desarrolla muy ricamente, durante ese viaje Jesús instruye a sus discípulos. Termina la tercera fase en Jerusalén, donde Jesús va a estar solamente una semana y nada más. Y esa semana culmina con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Por consiguiente, el texto que vamos a leer, nos podemos imaginar que Jesús en un momento dado en su camino se sienta y en torno a él están sus discípulos y les dice este hermoso discurso que tenemos allí. Yo tomo la lectura que está aquí, las lecturas que ustedes hacen están de las Biblias especialmente. Esta lectura está tomada de una traducción que se hizo aquí en Colombia para la liturgia. No es que me guste mucho siempre, pero es la que se proclama en los templos. Se debería proclamar al menos. Enseñando Jesús a los discípulos les decía: no temas, rebañito mío, porque su Padre tuvo a bien darles parte en su reino. Porque tuvo a bien darles parte en su reino. Fíjense que ahí tiene un error de gramática. Eso no, esa es la parte que no me gusta muchas veces, entre otras. Porque dice, Jesús les dice: no temas, segunda persona. Rebañito mío, muy bien. Porque su Padre, tercera persona. Su tercera persona. Porque tu Padre debería ser tú. Si fuera vuestro, igualmente pasaría del singular al plural. Tuvo a bien darles, tercera persona, de plural, parte en su reino. Es una frase que ojalá no la retengan bien si les hace algún día algún ejercicio la profesora de español y de redacción, porque es mal hecha. Bien, pero bueno, no sé a quién pondrían a hacer esto. Y continúa: vendan sus propiedades y den limosna, consigan provisiones que no se pierdan, riquezas en el cielo que no se acaban, porque allí no hay peligro de ladrones, ni polilla que destruya, pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón. También es una frase mal hecha: donde está su riqueza. Estén preparados y con las lámparas encendidas. Entonces la primera parte que tienen ahí en ese evangelio es simplemente un consejo sobre el valor de las cosas de este mundo. Ténganlas, pero sepan que no son lo definitivo, que nadie puede llegar a decir tengo. Acaba de pasar inmediatamente antes una parábola del Señor sobre un hombre que decía: tengo todo, he tenido una gran cosecha,
tengo asegurada la vida y ahora me voy a descansar, no vuelvo a trabajar, y esa noche se murió. Eso decía. Lo que dice es una clásica explicación de ese texto, que fue lo inmediatamente anterior. Bien, primera parte. Segunda parte, estén preparados con las lámparas encendidas, porque haciendo guardia de noche, pórtense como quienes aguardan a que su amo vuelva de la boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor, al llegar, encuentre esperando despiertos. Les aseguro que entonces será Él quien se prepare y les haga sentar a la mesa y se ponga a servirles. Entonces, segunda parte que nos tiene el Evangelio, estamos al servicio de Dios, somos servidores en una causa y el Señor nos quiere atentos siempre allí. Y continúa con esa misma idea. Felices los servidores a quienes el Señor al llegar encuentra esperando despiertos. Les aseguro que entonces será Él quien se prepare y les haga sentar a la mesa. Felices si los encuentra así el Señor. Aunque llegue a medianoche o antes del alba, tengan esto presente: si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿con esta parábola te refieres a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió: me refiero al administrador fiel y solícito, a quien el Señor ponga al frente de la servidumbre, para que oportunamente den a cada uno su comida. Dichoso ese servidor, si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber. De verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el servidor se pone a pensar, el Señor se demora en llegar y empieza a maltratar a los sirvientes y a las muchachas, a comer y a beber y a emborracharse. Volverá el Señor el día menos esperado, y a la hora menos pensada le quitará su cargo y lo condenará a recibir el castigo de los desobedientes. Al sirviente que sabe lo que su amo quiere y no se preocupa por hacerlo, le dará muchos azotes. Al que no lo sabe y hace cosas que merecen castigo, le hará solo unos pocos. Así, al que mucho recibió, mucho se le pedirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Ustedes tienen las Biblias, van leyendo el texto, se dan cuenta de que la traducción no siempre corresponde, que muchas veces es difícil seguirlo, porque no sabe uno cómo es, pero bueno, estamos frente a este fenómeno así. Sería interesante tener un solo texto para todos en ese caso. La última parte, y ya la comparación que el Señor hace con los servidores que están atentos y vigilantes en la casa y que deben tener esa virtud que se llama la vigilancia cristiana, estar siempre despiertos. Bien, esa es la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de ella para nosotros? En la experiencia que hacemos con Dios, esa experiencia es una experiencia histórica, física. Cuando hablamos de Dios, hablamos muchas veces casi de un ser aparte, lejano.
Cuando nos comprometemos con Él, cuando Él nos llama, cuando estamos obedientes a su servicio, muchas veces pensamos que nuestra relación con Él es esporádica, es de ratos, consiste en hacer algunas cosas y nada más. Pero no es lo que Él quiere, que entre Él y nosotros exista una compenetración profunda de todo el tiempo, de todos los momentos, para todo. Es lo que podemos observar en las lecturas que hemos hecho. La primera lectura nos habla de un pueblo que está en esclavitud y que Dios viene a liberar. Ese es un acontecimiento histórico, es el Éxodo. Ese pueblo, las circunstancias pueden variar quizás la manera de contarlo, pero hay un hecho fundamental. Hay un pueblo en esclavitud, es el pueblo de Dios. Dios se preocupa por él y a través del servicio de un hombre que le escoge, Moisés, lo saca de la esclavitud para llevarlo a la libertad, a poseer una tierra en libertad. Esa es la relación con Dios. Dios no es desatento. Dios se preocupa por su pueblo. Dios se preocupa por él, por las cosas fundamentales, no solamente los pequeños detalles que quisiéramos siempre, sino algo mucho más profundo, lo fundamental. Lo que Dios quiere para su pueblo ahí es la libertad. Y eso es lo que Él quiere hacer con su pueblo y lo hace. Hay por consiguiente una relación con Dios, una relación que no es solamente la de un alumno que escucha una clase, no es solamente la de un seguidor que sigue de vez en cuando a Dios, no. Dios es un Dios comprometido y nos quiere comprometidos. Al final de ese primer texto está precisamente eso. Dice, por eso aquellos justos, herederos legítimos de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, habían pasado 400 años antes, ofrecieron un sacrificio en sus casas. De esa manera habla de la Pascua. Y de común acuerdo se comprometieron a cumplir tu ley divina. Dios salva, el hombre se compromete. Eso es recíproco. No hay desatención ni de Dios hacia el hombre, no debe haber abandono del hombre hacia Dios. A cumplir tu ley divina y a compartir por igual ventajas y peligros. Observen bien ese texto, esa solidaridad del pueblo. Dios salva a todos, pero los salva como pueblo, como comunidad. Dios no está haciendo cositas con cada uno. Lo hace. Llega a todos, pero llega a todos en la realidad de la comunidad. Es ahí donde llega Él. Y por eso dice, quiere que se comprometan con Él y que se comprometan unos con otros, que compartan ventajas, las cosas buenas, y compartan también peligros, las cosas malas. Muchas veces compartimos las buenas, no compartimos las desventajosas, no lo hacemos. Así pues, tenemos esa primera lectura en que se nos habla de cómo Dios viene al pueblo, se preocupa por él, lo lleva a la libertad, pero quiere un pueblo comprometido con él y comprometidos entre todos. Esa no es la visión que tenemos de nuestras sociedades.
Ese pueblo era imagen de la iglesia. Y la iglesia debería ser hoy ese pueblo que el Señor saca incesantemente de las esclavitudes nuestras para darnos una libertad de los hijos de Dios. Pero nos quiere comprometidos con Él, seguidores, no simplemente aficionados, sino seguidores, comprometidos con Él. Y nos quiere que igualmente tengamos una profunda solidaridad entre todos, en las horas buenas y en las horas malas, absolutamente en todas. La segunda lectura tiene que ver igualmente con eso, porque esa lectura ya es una manera de ver la experiencia vivida por siglos, por ese pueblo, experiencia concreta en nombres propios. Tenemos una primera frase que yo quisiera que meditáramos un poco. En la lectura que hizo, creo que fue Víctor, ¿sí? ¿Por qué no la vuelves a leer y vemos la lectura que hay aquí en esta Carta de Hebreos, capítulo 11, versículos 1, 2. ¿Quién leyó? Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Bien, hasta ahí. La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Se ha hablado mucho de eso, es una traducción literal. Fíjense la traducción que hace este. La fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos. Es bastante lejana una cosa de otra. La fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos. Esa frase la podemos entender de dos maneras. La entienden ordinariamente. Como se dice que la fe es seguridad de cosas que no vemos. Y resulta que sí las vemos. Porque aquí no se trata de que la fe nos diga que son verdaderas cosas que no vemos, sino que la fe es aquella actitud nuestra frente a Dios que hace que caminemos con Él, llevados por Él, incluso hacia lo desconocido para nosotros. Tenemos la experiencia cierta de lo que Dios nos da, pero no tenemos la experiencia de lo que vamos a recibir. Lo dirá San Pablo muy claramente. Por consiguiente, aquí no se trata de un planteamiento de la fe, que es aceptación de cosas que no vemos, sino de una fe que se compromete con aquellas cosas que Dios nos ofrece y ponemos nuestra seguridad, no en nosotros, sino en Dios mismo. Eso lo va a explicar a través de la experiencia de Abraham, en primer lugar. Como el capítulo es largo, van a aparecer muchos personajes históricos, donde se muestra cómo respondieron ellos a lo que Dios les pedía. Abraham, gracias a ella, por la fe Abraham obedeció al llamamiento de Dios. Por la fe, o sea, porque Abraham le hizo confianza a Dios. Porque Abraham no solamente pensó en que Dios existía o no existía, sino que para Abraham Dios era una persona real en su vida y le hizo total confianza a Dios. ¿Cómo lo va a decir? Por la fe obedeció al llamamiento de Dios y se puso en camino hacia la tierra que iba a recibir en herencia, a pesar de no saber a dónde iba. Fíjense, en la fe hay una oscuridad, ciertamente, pero en la fe también hay una seguridad. En la fe está esa oscuridad, en que nosotros somos limitados por el tiempo
y no alcanzamos a ver la profundidad. Por eso dice, Abraham se fue sin saber a dónde iba, pero se fue. Cuando se dice se fue, es la confianza que le hace a Dios. Dios me ofrece una tierra, yo no sé si existe. Eso diría Abraham. Pero Dios sabe que existe. Y para mí, esa tierra es segura en Dios, en lo que Dios sabe, en lo que Dios me da. Por eso me marcho hacia ella, sin saber a dónde va. Y después dice, vivió él. La fe es una experiencia grande de una seguridad en Dios, que sin embargo hace caminar de una manera un poco en la oscuridad. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una tierra. Y Abraham nunca la tuvo como propia, nunca. Era su tierra, su país, el país que Dios le había ofrecido, pero nunca lo tuvo como propio. Ni Isaac tampoco, ni Jacob tampoco, dice el texto. Hay un capítulo muy bello del Génesis, capítulo 23, donde se habla de la muerte de Sara. Y cuando murió Sara, la esposa de Abraham, tenía que enterrarla, como decimos, no había cementerios de los que hay hoy en día. Cada uno enterraba a su muerto allí en la casa o donde fuera, en el patio o donde fuera. Pero Abraham no tenía dónde, absolutamente nada. Y fue a comprar un pedazo de la tierra, de su tierra, porque era de él, en el plan de Dios. Ahí tenemos por consiguiente una muestra de lo que se llama la fe, seguridad de lo que se espera. Seguridad no en el hombre, sino seguridad en Dios. Él es el que hace segura nuestra fe. Por la fe llegó a vivir como extranjero en la tierra prometida. Lo que les decía, y no solamente él, sino los demás. Por la fe obtuvo el nacimiento del hijo Isaac, más allá de las posibilidades humanas, según aparece en la Escritura. ¿Para qué? Para que su seguridad no estuviera en sí mismo, la seguridad estuviera en Dios. Ese hijo era un hijo que Dios le daba con seguridad a él, y caminó hacia él por tiempos, hasta casi lo imposible. Y así fue como nació Isaac, y vino después este pueblo, que dice numeroso como las estrellas del cielo, como la arena incontable de las orillas del mar. Una exageración, claro, grande, no, pero eso es para encarecer que Dios hace maravillas cuando el hombre se entrega a Él y le hace confianza a Él. Con la fe murieron todos ellos, sin lograr establecerse en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan largo, enorme. Ese plan largo y enorme que tiene Dios va mucho más allá de la vida de cada hombre. Terminamos la vida y el plan de Dios sigue. El plan de Dios no se agota. La acción divina no se agota. Vienen las generaciones y cada generación vive su experiencia propia. Va pasando de generación en generación el plan de Dios, así nos dice. Y es a ese Dios al que tenemos que hacer la confianza total de la fe. Pues bien, el Evangelio nos va a hablar ya de una manera muy precisa de eso, en ese encuentro bello, hermoso, que tiene Jesús con sus discípulos en el camino de Jerusalén. Qué bueno cuando leemos la Escritura,
el Evangelio sobre todo. San Juan Eudes nos decía una cosa muy hermosa en la lectura del Evangelio. Decía, hagamos de cuenta que estamos allí donde Jesús está hablando. Metámonos en esa experiencia. Si hablamos de las bodas de Caná, no lo leamos como una cosa que pasó, sino como algo en lo cual estábamos presentes nosotros. Como si la palabra se nos dijera a nosotros. Escuchemos esta palabra a Jesús que nos habla. Y empieza por decir, no temas, rebañito mío. ¿Cómo les parece eso? Una manera tierna de hablar de su grupito. Ustedes son ese rebañito mío. Rebañito. No. Por allá hace muchos años, cuando el cardenal Rubiano estudiaba teología en Quebec, esa es una cosa que él me ha contado. Había solamente en teología alrededor de 200, 300 estudiantes en un seminario. Bien. Aconteció una cosa. No se dieron cuenta que uno de ellos se murió una noche. Y como eran tantos, nadie se dio cuenta de que faltaba fulano. Como a los 3 días lo encontraron. No, ya quizás el olor lo delató. Ahí no se podía hablar del rebañito. No era el rebañito. Pero aquí sí es el rebañito. Escuchemos a Jesús que nos habla de esa manera tierna, admirable. Rebañito mío, somos suyos, somos su iglesia. Este grupo es suyo. Este es el rebañito suyo, del que nos va a hablar aquí. Tuvo bien el Padre darles parte en su reino. Lo fundamental que Él tiene, darnos parte en su reino. ¿Qué es el reino? Yo les he hablado muchas cosas de esas porque entendemos muchas veces mal el reino. El reino del que habla Jesús. El reino no es una cosa, no es un organismo, no es una empresa, no es un lugar de trabajo. El reino del que nos habla Él es el amor de Dios Padre que a través de Cristo llega a nosotros con una fuerza salvadora. Eso es el reino. Y Dios, Cristo nos dice, rebañito mío, lo primero, esa acción de Dios Padre, el reino que Dios les tiene preparado, esa preocupación de Él por ustedes, preocupación de Él por ustedes, ese amor tierno de Él por ustedes como Padre, que lo ha llevado, dice Jesús, a que yo me encarne, a que Dios mismo se haga presente en el mundo. Admirable. Todo eso es lo que Dios les ha dado a ustedes. Les está dando. Por consiguiente, si tienen eso claro, tengan en cuenta que el mundo en que viven es un mundo importante, tienen que estar en él de manera responsable, como trabajadores, como servidores y demás, pero con la mirada siempre puesta lejos. No solamente lo inmediato, sino lo futuro también. Lo inmediato, con toda responsabilidad, como dice él. Somos administradores en ese reino de Dios. Entregamos la palabra, entregamos la gracia, entregamos el amor de Dios. Lo entregamos en este mundo. Somos administradores fieles en una casa. Pero somos responsables ante ese Dios que nos llama y nos da su reino. Él nos quiere siempre atentos en eso. Vivir en esa doble fase, lo temporal y lo eterno.
que lo uno no llegue a hacer descuidar lo otro. En el mundo en que vivimos, la inmensa mayoría vive en este mundo sin preocuparse de más. Es hacer un mundo lleno de posibilidades. Cada cual piensa en tener más, en tener riquezas, no importa cómo, sacrificando a los débiles y a los demás. Todo eso lo tienen así. ¿Para qué? Para terminar en una cárcel. Ese es el mundo en que vivimos, el mundo en que está. Ese joven que conducía alicorado y borracho un carro de esos carros famosos que presentaron aquí a Audi, grandísimo, riquísimo y todo lo demás, ahí está. ¿Por qué? Porque pensó que todo es para este mundo y nada más. El Señor dice, ustedes son responsables, son trabajadores, son servidores en una casa. Esa casa es este mundo, pero tienen un futuro que está más allá de esta casa, un futuro que desborda esa frontera. Tienen que pensar en ir siempre más allá, responsables aquí y responsables para allá. Si tenemos toda nuestra responsabilidad aquí con olvido del futuro, no somos discípulos. Si pensamos en un futuro que no ha llegado, para el cual vamos, y descuidamos todos nuestros deberes en el mundo, tampoco somos discípulos. Los discípulos son todos aquí comprometidos así. Así lo fue Abraham, así lo fue el pueblo del Éxodo. Por eso, esa es la idea dominante de estas lecturas. Dios trabaja con nosotros. Dios no es un ausente. Dios está trabajando con nosotros y nos quiere comprometidos con Él. Tenemos que llegar a saber exactamente cuál es el trabajo, cuál es la misión, cómo lo debemos hacer. Él no se confunde con la vida nuestra. Ustedes hoy en día, estudiantes, eso es lo que Él quiere de ustedes. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo que Él les pide a ustedes, responsables y fieles en Él, para prepararse para lo demás. Luego también la vida comunitaria, el amor fraterno, el ser solidarios en lo bueno y en lo malo, en las horas tristes y las horas felices. Todo eso lo quiere Él de ustedes, absolutamente de ustedes. Y eso es la vida cristiana. Responsabilidad en este mundo, pero caminantes hacia el mundo futuro. Lo uno no puede hacer olvidar lo otro. Bien, entonces así terminamos esta lectura de la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor porque nos ha iluminado el sentido de nuestra vida, porque nos ha dicho que Él está comprometido, como lo estuvo con el pueblo, como lo estuvo con Abraham, con todos aquellos. Dándonos a Jesucristo ha sido la prueba grande de ese compromiso suyo. Nos quiere comprometidos con Él. Pidámosle al Señor que escuchemos ese llamado que Él nos hace a ese compromiso con Él, de todos los días, de todas las horas, en todo lo que sea. Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. Nos bendiga con su Hijo, La Santísima Virgen María. Amén.